Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. Como os comentaba Ana, bueno, yo soy Natalia, soy responsable de alianzas en el Departamento de Innovación Social de Santa María la Real. El Departamento de Innovación Social dentro de la Fundación, que se llama Inórbita, ahora luego os pongo también la web, es el departamento que se encarga más de todo lo que tiene que ver con el empleo y el emprendimiento, no siempre relacionado con el patrimonio, sino en un sentido amplio. Y ahora os explico de dónde viene todo esto del empleo en una fundación que tiene una identidad tan marcada en torno al patrimonio, que de hecho el propio nombre, ¿no?, de Santa María la Real también viene un poco de ahí. Bueno, ahí os dejo también mi contacto para cualquier duda que podáis tener a lo largo de la presentación o después. El correo es nserrano@santamarialareal.org y también en Twitter ndenatalia. Cuando comenzamos a explicar un poco de dónde vienen las lanzaderas, siempre ponemos esta imagen, ¿no? Esto es el monasterio de Santa María la Real, antes de su restauración, ¿no? En Aguilar de Campo, que es donde está este monasterio, es de donde es Peridies, ¿no?, el presidente de la fundación y es la cara visible también de tanto de la fundación como de las lanzaderas. Cuando hablamos de Santa María la Real generalmente no nos conocen, pero cuando dices Peridies, ah, sí, la fundación de Peridies, ¿no? Y bueno, pues Peridies este era el sitio donde él jugaba habitualmente de pequeño y bueno, pues fue viendo a lo largo de los años cómo el deterioro y la falta de cuidado de este monasterio le dejó en este estado, ¿no? Cuando él fue creciendo, se vino a la universidad a Madrid y hizo su carrera como arquitecto, empezó a darle vueltas a de qué manera todo ese patrimonio que él veía que en su pueblo se estaba perdiendo, que había visto que era un sitio que tenía muchísimo impacto emocional para él, cómo podía ser que esto se estuviera perdiendo y que además coincidiera con una época en la que había una situación de desempleo importante, ¿no? Empieza a darle vueltas a de qué forma puede unir estos dos conceptos, el desempleo y la restauración del patrimonio, y entonces comienza lo que después serían las escuelas taller. Las escuelas taller fueron un programa que se desarrolló hace 30 años y que ya ha llegado a más de 700.000 personas en todo el mundo, ¿no? Y justamente parte de esa idea de cómo se puede aprovechar que las personas que están en desempleo aprendan además una profesión y que todo ese valor, ese potencial, se ponga en pro de la recuperación y la conservación del patrimonio. Esa fue la idea original, ¿no? Entonces, lo que sucede es que, como os decía, pues esa primera escuela-taller da como resultado la restauración del monasterio de Santa María la Real y a partir de aquí una red de escuelas-taller, no solamente en la recuperación del patrimonio, sino también en otros sectores, que se difunde pues eso, a lo largo de todo el mundo, ¿no? Después de esta experiencia, que empieza a extenderse, como os decía, lo que sucede es que hay una nueva crisis en 2008 y esta nueva crisis empieza a traer otra vez una cantidad impresionante de personas en desempleo, pero el perfil de las personas en desempleo ha cambiado, ¿no? Ya no son personas que necesiten aprender un oficio o que necesiten definir un perfil profesional, sino muchas veces perfiles muy cualificados que ya tienen a lo mejor un perfil, pero que se han desconectado del mercado de trabajo y que necesitan volver a engancharse a él entendiendo cuál es su funcionamiento ahora y cómo pueden enfrentarse a esto, ¿no? Entonces, bueno, cómo surgen las lanzaderas es un poco lo que os estaba comentando. Las primeras experiencias se realizan en 2013 en la zona norte de Cantabria y a partir de ahí, bueno, pues empiezan a desarrollar. ¿Qué es una lanzadera concretamente? Bueno, esta es la definición que siempre utilizamos, una definición de Peridies que dice: las lanzaderas son equipos de desempleados, voluntarios, activos, visibles y solidarios. ¿Qué tienen en común con las escuelas, talleres, las lanzaderas de empleo? Que sobre todo se basan en el equipo, ¿no? En el equipo y en entender que la persona en desempleo no tiene que ser el problema de la propia situación, de la propia crisis, sino que podemos encontrar en el propio desempleado la oportunidad para recuperar ese empleo, ¿no? Y para recuperar esa situación de crisis. Decimos que son equipos porque se trabaja siempre en grupos de 20 personas que se constituyen en equipos de trabajo. Desempleados voluntarios porque no cobran por el hecho de estar en una lanzadera.
Activos, porque lo que hacemos con este programa es pasar de un enfoque pasivo del desempleado que va a una oficina de empleo, se le hace el currículum, se le dice dónde tiene que ir o se llama a la empresa para intermediar para que encuentre un empleo, sino que se pone la responsabilidad en la persona que está en esa situación y se trata de recuperar en definitiva un poco la dignidad, ¿no? Sabéis que cuando al final se pasa mucho tiempo en desempleo hay una mina concreta en la autoestima y en la propia dignidad de la persona, ¿no? Por esa vinculación que tenemos tan brutal al trabajo con nuestra identidad, ¿no? Y esto lo que trata es de poner en valor a esa persona, hacer entender que la dignidad está en ella, ¿no? Y después, visibles y solidarios. Visibles porque las lanzaderas lo que tratan es de visibilizar el desempleo desde la óptica de la persona y no de la cifra, ¿no? Es decir, que cómo podemos hacer para que todos esos gráficos tan fríos al final los desglosemos en equipos de personas que tengan cara, que tengan nombre y apellidos y a través de esta vía puedan aparecer en los periódicos, puedan hacer ruido en las redes sociales, al fin y al cabo se puedan presentar como profesionales en situación de desempleo y no como personas paradas, ¿no? Y luego solidarios, porque no solamente buscan empleo para sí mismos, sino que el objetivo de las lanzaderas es que al formar esos equipos busquen empleo para ellos y para el resto de personas que están en el equipo. Es decir, que el objetivo de la persona que está en la lanzadera no termina cuando encuentra el empleo para sí misma, sino cuando lo encuentra para todo el equipo, ¿no? Os voy a explicar un poco lo que es la filosofía del programa a través de las propias viñetas de Peridis, que es algo que siempre utilizamos, ¿no? Porque es como muy gráfico, muy sencillo y se entiende mucho mejor, teniendo en cuenta la abstracción que a veces puede tener el explicar lo que es una lanzadera, que te estás imaginando ahí un grupo, no sabes exactamente lo que hacen y tal, ¿no? Entonces, bueno, él cuando lo explica se imagina pues eso, un mar en el que hay unas nubes terribles que son el paro y que están afectando directamente contra las personas que están en desempleo, que al final no tienen dónde agarrarse, ¿no? O no sabemos muy bien a dónde acudir para salir de esa situación. La lanzadera en ese caso, con el técnico, en este caso, como lo que veis, el coach es la persona, el profesional que acompaña a esos equipos durante un periodo de 5 meses, que es la duración del programa, para echar un cable, ¿no? Es un poco la función de la lanzadera. Cuando ese cable se echa y todos esos desempleados se unen en equipo, lo que sucede no es que el coach, lo que sería el orientador o lo que sería el profesional que está con ellos, coge una barca y tira del resto, ¿no? Sino que todo el mundo se pone a remar en la misma dirección. No se trata de que haya un profesional que te diga lo que tienes que hacer, sino que encontremos una metodología para que todos vayamos hacia la misma meta. Esto se hace a través de la creación de una especie de cooperativa. Cuando la lanzadera comienza a formar ese equipo, para que se organicen para buscar empleo, se conforman como si fuera una especie de empresa en la que cada equipito de desempleados dentro de esas 20 personas pues se dedica a diferentes tareas. Un proyecto o un departamento que se dedica a dar visibilidad a los perfiles de la lanzadera. Un equipo que se dedica a buscar empresas de la zona que puedan ser interesantes para ellos, ¿no? Como veis ahí, pues la diferencia es que el técnico no les está imponiendo, digamos, hacia dónde tiene que dirigirse, sino que está facilitando el proceso. Y luego lo que pasa es que, bueno, pues todo ese trabajo empieza a dar sus frutos para conseguir el empleo. Pero eso no es posible si no hay pues, una coordinación no solamente de las personas desempleadas, obviamente, y del técnico, sino una red que dejamos entre empresas, voluntarios, tercer sector, para que realmente acabemos de apoyar esa solución, ¿no? Entonces, como os decía, la lanzadera dura 5 meses, es un equipo de 20 personas que se seleccionan previamente, teniendo en cuenta criterios actitudinales, porque los equipos son completamente heterogéneos. Hasta el momento no hemos hecho lanzaderas por sector, ¿no? Que sí que es verdad que es algo que nos estamos planteando ahora, pero la filosofía original es que los equipos sean completamente heterogéneos y de esta forma el intercambio también de competencias entre los perfiles y la búsqueda de empleo para que se haga también sin competitividad entre ellos, pues sea mejor, ¿no? En esos 5 meses, la metodología de trabajo tiene más o menos 3 fases. La primera fase, cuando la persona llega a la lanzadera, lo que se trabaja es sobre todo pasar de un grupo, que son personas desconocidas, que no tienen a priori nada en común más que estar en situación de desempleo, a pasar a ser un equipo de personas que trabajan coordinadas y que trabajan para ese objetivo común, que es encontrar empleo para todos. Pues ahí lo que hacemos es trabajar también mucho sobre la inteligencia emocional, trabajar sobre autoconocimiento, sobre la cohesión.
Y después pasamos a una segunda fase metodológica. Ya tenemos creado el equipo. Además, ya se han distribuido los roles dentro de la lanzadera y los proyectos por los cuales se va a trabajar para encontrar empleo. Y una vez estamos ahí, la segunda fase que se trabaja es la de las herramientas de empleabilidad, ¿no? Pues empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con entrevistas, con currículum. Empiezan a venir también colaboradores, tanto contactos que puedan venir dentro de la propia lanzadera como voluntariado corporativo, como bueno, ahí veis, por ejemplo, el caso de Fundación Telefónica, uno también de los principales partners. Y luego también otra de las cosas que trabajamos especialmente es lo que llamamos el mapa de la empleabilidad, que lo que se hace en ese caso es hacer un análisis de las oportunidades que hay en la zona a nivel laboral, no solamente para las personas que quieren conseguir empleo por cuenta ajena, sino también los que quieren conseguir empleo por cuenta propia. Cuando hablamos de lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario, entendemos que el objetivo profesional puede ser, lógicamente, buscar empleo por cuenta ajena, pero también montar tu propio negocio. Y la metodología es exactamente la misma, ¿no? El cómo me pueden ayudar este equipo de personas a que yo lo ponga en marcha. Y la tercera fase sería la que, una vez preparado el equipo, preparada la persona para enfrentarse a la búsqueda de empleo ya con otras bases, se orienta a la visita a empresas, a esas empresas que se han detectado anteriormente que pueden ser interesantes para la inserción de cada uno de los perfiles de la lanzadera. Y en esas visitas se presenta al equipo, ya no me presento, digamos, como Natalia que está buscando empleo con el currículum, sino que presento un proyecto de 20 personas que va a la empresa a ofrecer también una colaboración, no solamente una contratación. Pues la contratación es obviamente el objetivo final, pero entre medias hay otra serie de objetivos como pueden ser conocer muy bien cómo se recluta en la empresa, practicar en ese enfrentamiento a una intermediación o a una entrevista de trabajo. Y luego en esta fase también se suelen hacer dos tipos de eventos que organizan los propios participantes también. Un evento profesional en el que se trata de recuperar a todos los contactos que se han ido haciendo durante los 5 meses y que han formado parte de la lanzadera, y un evento solidario en el que los participantes apoyan de alguna forma a otras entidades o a otros proyectos sociales que están en la zona. Y teniendo en cuenta que ellos han adquirido también muchísimas competencias nuevas, cómo pueden transmitir eso también a otros, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el caso de una recogida de alimentos, pero hay muchísimas ocasiones también en que los profesionales de las lanzaderas que están en desempleo dan a lo mejor un taller o una sesión a otras personas desempleadas de la misma zona, ¿vale? Arriba, por ejemplo, vemos una visita a una empresa o esto que sería un evento profesional de los que os he hablado, ¿no? Esto además tiene un doble fin, no solamente poner en marcha un montón de competencias de organización, etcétera, sino también no solamente para los propios participantes que tienen de nuevo esos contactos para poder seguir avanzando en su búsqueda de empleo, y también para la zona, o sea, para la localidad, digamos, se generan también puntos de encuentro a través de la lanzadera que son de utilidad también para los propios empresarios o para las propias entidades sociales, ¿no? Y bueno, ¿en qué punto estamos ahora o cómo se ha ido desarrollando todo esto? Como os decía, en 2013 empezamos con 5 experiencias piloto en Aguilar de Campo, en Cantabria. Luego pasamos en 2014 a hacer 43 lanzaderas. Este salto exponencial sobre todo vino de la mano de Fundación Telefónica. Hay muchas otras fundaciones, pero especialmente Fundación Telefónica ha sido una de las que más ha apostado a nivel de financiación por el proyecto. Pero como os decía también, bueno, pues Fundación Barclays, Obra Social La Caixa, Caja Burgos y luego muchas administraciones públicas. En 2015 se ponen en marcha 84 lanzaderas y en 2016 es cuando también hemos dado un salto cuantitativo mucho más grande, porque en enero de 2016 fuimos por primera vez beneficiarios de Fondo Social Europeo. Esto al final, como entendéis, bueno, pues numéricamente a nivel de financiación nos ha ayudado mucho y nos ha permitido llegar a toda España, ¿no? Y también a todos los rincones, a todas las comunidades autónomas. Como veis ahí, bueno, pues el objetivo en 2019 es llegar a 500 lanzaderas y llegar a un total de 15.000 participantes. Ahora mismo, como os decía, bueno, pues estamos también en toda España y con una primera experiencia en Portugal, que está ahora mismo en marcha, y se han hecho por el momento 352 lanzaderas y ahora mismo en la actualidad hay 144 operando. Eso quiere decir, bueno, pues que en toda España
tenemos un montón de lanzaderas. Si queréis ver un poquito más sobre el programa y también dónde están esas lanzaderas, cómo son los equipos y demás, en la web www.lanzaderasdeempleo.es lo podéis ver. Aquí en Madrid ahora mismo tenemos 3 lanzaderas de empleo, no, tenemos 4, perdón, una que está en Retiro, otra en Moralzarzar, en Fuenlabrada y en Móstoles. Y luego también ahora mismo el periodo de prescripción está cerrado porque ya están en funcionamiento, pero si os interesa colaborar a cualquier nivel de voluntariado o lo que sea, pues también, por supuesto, bienvenidos. Bueno, y esto es lo que os contaba también de los objetivos del Fondo Social. Estos son los financiadores, como os comentaba, y un montón de empresas también que colaboran con el proyecto a distintos niveles, tanto ofreciendo ofertas a los participantes como a través de voluntariado y otro tipo de colaboraciones. Como os decía, pues este es el proyecto, digamos, estrella dentro de la parte de empleo ahora mismo dentro de la Fundación, pero este proyecto se enmarca en Inórbita, que es el área, como os comentaba antes, y a través de la cual ahora también estamos desarrollando otra serie de proyectos que son también derivaciones de lanzaderas, ¿no? Toda esta experiencia y este recorrido en escalado, en la formación de más de 300 personas que han pasado por la coordinación de lanzaderas. Nos ha permitido un bagaje en el que ahora estamos aprovechando para lanzar otra serie de proyectos, ¿no? Hace poco hemos lanzado un proyecto también de empleo juvenil que se llama 20 más tú en Getafe, y otras experiencias también centradas más en emprendimiento. Al final, nosotros lo que tenemos es un modelo, pero que se puede adaptar a cualquier otro tipo de realidad, tanto sectorial, como os decía, que es una innovación que estamos introduciendo este año, como para colectivos que requieran una atención especial, como es el caso de lanzaderas también para mujeres víctimas de violencia o otra serie de colectivos, y también lanzaderas centradas exclusivamente en emprendimiento. Ahí también hemos tenido 2 experiencias que han resultado bastante bien también. Y esto así un poco en global sería el proyecto Lanzaderas, ¿vale? Entonces ahora sí que me gustaría, si tenéis alguna pregunta, que vayamos para que os cuente algo más específico, ¿no? Pero así algo que os surja, alguna duda. Lo he explicado clarísimo, ¿no? ¿Nada más? Sí. En principio el origen estaba vinculado, como decías, Sí. al patrimonio cultural, a estos de Cantabria, de Valencia y tal, o en realidad fue una idea paralela de... Sí, en el caso de las experiencias piloto de lanzaderas no estuvieron nunca vinculadas al patrimonio. En Santa María la Real entendemos el patrimonio como las 3 P's, ¿no? Que llamamos, que son el propio patrimonio cultural, el paisaje y las personas. Entiendo que las personas son un patrimonio también de lo local, ¿no? Estas primeras lanzaderas se hicieron en el marco de entender que había que dar una solución a las personas que estaban en situación de desempleo, pero de partida estaba orientado a grupos heterogéneos también a nivel profesional. Ten en cuenta que lo que comentaba antes, ¿no? Que no se busca tanto el desarrollar un oficio como el dotar de herramientas y de competencias para encontrar empleo o para emprender, ¿no? Para desarrollar al final un objetivo profesional. ¿Las de Madrid de qué son? ¿A qué te refieres? Que si... o sea, ¿no son de patrimonio? Sí, son heterogéneas, o sea, lo mismo. Es decir, hay perfiles de todo tipo y lo que tienen en común es que están en situación de desempleo. Luego, dentro de... Sí. Pero dentro de eso eligen un área para trabajar. No, cada uno lo que está persiguiendo es desarrollar su objetivo. Imaginaos, yo soy diseñadora gráfica, tú eres historiadora. O sea, el objetivo no es desarrollarte a ti como historiadora, a mí como diseñadora gráfica, sino detectar qué nos falta para encontrar empleo, apoyarnos en el resto de personas que están en esa situación para que primero yo te tenga identificada y que si detecto en mis contactos, si detecto a mi alrededor cualquier oportunidad que pueda ser válida para ti, esté entrenada, digamos, para aprovecharla, y después también a un nivel más transversal, pues a lo mejor que haya un proceso de indagación en el que tú descubras que como historiadora a lo mejor es que te falta, yo qué sé, especializarte, ¿no? Y en ese proceso a lo mejor la lanzadera te ayuda a llegar a la conclusión de que efectivamente tienes que tomar un paso más allá, un paso en la acción hacia tu empleo, que es especializarte en un ámbito muy concreto de esto, ¿no? Pero no buscamos tanto el ir al desarrollo profesional de un sector, sino aprovechar las oportunidades que pueda haber en el resto de personas que están en desempleo, ¿no? Es un poco ese concepto. Y
Sí. etcétera, y luego lo de la puesta en valor, incluso musealización y todo esto, pues ya también está asociado a una, ¿no? Porque supongo que en las zonas de Valencia y tal se promueve el empleo, ¿no? Para las visitas, ¿no? Como soy también de Castilla, pues normalmente quieres ver una iglesia, es imposible verla, ¿no? Están siempre cerradas y tal, y supongo que va también un poco en esa línea, ¿no? De que se pueda visitar las cosas, o que la puesta en valor sea no solo restaurarlo para que esté cerrado, Hmm. o para... Sí, esa es, digamos que es toda la línea que se lleva desde la parte más de patrimonio, ¿no? Los departamentos más de patrimonio. Pero sí que es verdad que justamente ahora la Fundación está en un momento de cambio importante, de cambio estratégico y demás, y hay una línea que está muy clara y es por la que queremos apostar, exactamente esa que estás comentando. ¿Cómo podemos desarrollar lo local, desarrollar el territorio, teniendo en cuenta esas 3 P's de las que te hablaba y que vaya más allá, ¿no? Que si hay un patrimonio en un territorio que no solamente sea la restauración, sino cómo se puede producir también un valor económico y un valor sostenible para cada uno de los territorios. Sin olvidar, por supuesto, la parte del patrimonio, ¿no? Pero ahí estos 3 ejes de la Fundación pueden combinar muy bien para el desarrollo de lo local, ¿no? Y que cómo podemos combinar que hay un patrimonio vale, que se ha restaurado, que podemos restaurar, pero que además de ahí se aproveche para generar un crecimiento económico y que además apoye a las personas que están en desempleo, ¿no? Pues justamente es un poco el reto que nos estamos planteando ahora. ¿Una pregunta? ¿Nada? Bueno, pues muchísimas gracias.